Seguimos en este espacio, el pueblo del Merniño, nuestra sintonía es agradable, tenemos una audiencia cautiva, una audiencia que ha seguido estas reflexiones, porque más allá del planteamiento estomacal, del quejido, por no decir el bramido, que hacemos todos los días en la calle de quejarnos por la gasolina, por la especulación, por esto, por aquello, no proponemos cómo cambiarlo y no reflexionamos. Nos dedicamos más a la banalización y la especulación de la realidad que a construir en conjunto, en equipo, una propuesta de cambio. Y eso fue lo que se hizo el 23 de enero para conectar con el tema que vengo señalando. El 23 de enero fue el resultado final de una vanguardia política radical, la gente de izquierda radical, la gente progresista de aquella acción democrática, ¿verdad? Muy pocos del sector social cristiano, muy pocos de los empresarios poderosos, pero bastante importante el aporte de los pequeños y medianos empresarios que por allá clandestinamente financiaban a los grupos protestantes y por supuesto a los grupos rebeldes. Cuando hablamos de rebeldía no lo asociemos con los comunistas, no lo asociemos con guerrilleros, porque una persona rebelde, un revolucionario, un rebelde es aquella persona que se enfrenta a algo injusto y un revolucionario es porque cree en los cambios que debe producirse en la humanidad. Que se hayan apropiado esas palabras un sector llamado comunista, que ya no hay comunistas y nunca los ha habido, gente de izquierda es otra cosa, pero las palabras no tienen la culpa de lo que hacen los demagogos con ellas. Entonces, ese 23 de enero hubo la convergencia, convergieron allí tanto los poderosos empresarios que vivían bajo la presión de la dictadura, pero convivían también en la repartición de las comisiones, como los sectores estudiantiles, magisteriales, los maestros que jugaron un papel muy importante en la Federación Venezolana de Maestros, la Federación Venezolana de Periodistas, la Asociación Venezolana de Periodistas, así todo el país, la sociedad entera. Sin embargo, con toda la admiración que se pudo tener y que se tiene, y sobre todo que en la cabeza de esa Junta Patriótica, en el momento más álgido, más hirviente, más decisivo, apareció un hombre de la calidad humana, de la franqueza de principios y de unas posiciones irreversibles, como lo fue el periodista Fabricio Ojeda, oriundo de la ciudad de Boconó, Estado Trujillo, región andina de Venezuela. Bajo la dirección de este periodista que trabajaba para el diario El Nacional y cubría la fuente de Miraflores, se involucró más allá de su condición de periodista, de su condición de venezolano, ¿verdad? Sensible, y un venezolano con una visión de un país diferente, un país humano, un país hecho para el beneficio colectivo, para alcanzar verdaderamente la máxima felicidad posible. Se logró dar el salto y el 23 de enero se va con unas maletas, por cierto, algunas de ellas que dejó abandonadas, pero las otras llenas y podridas de dólares, se las llevó el dictador Marcos Pérez Jiménez. Y junto a él ya habían salido dos figuras macabras de esa dictadura, como lo fue Pedro Estrada, quien dirigía la Seguridad Nacional, los servicios secretos policiales brutales, criminales, de tortura, que las pueden leer en varios libros que se han escrito sobre esto, y Vallenilla Lán, el ministro del Interior. Dos figuras emblemáticas de la crueldad que tuvo esta dictadura. El hecho interesante es por qué, si hubo un alzamiento de esa magnitud, si un sector de la Fuerza Armada se sintió solidario abiertamente con la protesta del pueblo, si el pueblo salió a las calles a jugársela como siempre, al final es el pueblo quien se la juega. Muchas veces los políticos se esconden, pero muchas veces en la historia mundial, en la historia de América Latina y en la historia de Venezuela, hemos visto políticos que en la paz son unos gallos de pelea, pero cuando hay que ir al combate tienen rabo de paja, se esconden en la sombra. Hoy y periodistas también, por cierto, que hablan mucho por la radio, hablan mucho por la televisión, cuestionan el gobierno, pero cuando hay que batir el chocolate, cuando hay que enfrentar, cuando hay que hacer la denuncia con nombre y apellido, reculan, es decir, se callan, guardan silencio y el silencio lo hace cómplice. Pero no quiero hablar de los periodistas, quiero hablar del 23 de enero. Entonces, haber logrado ese salto histórico de romperle el pescuezo a la dictadura, de arrancar de Miraflores un gobierno de facto, un gobierno podrido, y luego no poder haber aprovechado esa oportunidad para construir una Venezuela diferente,
que no pudiera ser la Venezuela que genere lo que hoy estamos viviendo, porque la crisis de hoy tiene que ver con los sucesos del 23 de enero, porque la ausencia de la abuela tiene que ver con lo que somos los nietos, porque el pasado, los hechos del pasado no son por azar, no son circunstanciales, la historia no juega los dados, como tampoco Dios, parafraseando al gran Albert Einstein, porque la historia nos dice que la fuerza del pueblo muchas veces queda en el abismo y cae en ese abismo porque no tienen una visión de futuro. Y nosotros en ese 23 de enero, aquellos venezolanos que dieron la vida, aquellos venezolanos que se entregaron en cuerpo y alma, que desafiaron a una dictadura todopoderosa, demuestran que sí se puede cambiar un país. Cuando hoy oímos por allí con conversaciones informales que el gobierno actual tiene control del tribunal, de aquello, de esto, que tiene control de todo, que nadie lo puede derrumbar, falso. Ningún gobierno permanece 100 años en el poder, porque no hay cuerpo que lo resista. Ningún gobierno es intocable, ningún gobierno permanece en el mismo sitio durante mucho tiempo. Bien, porque mueren por razones biológicas sus dictadores y porque el pueblo también se cansa. No hay una dictadura en el mundo que haya pasado de un siglo a otro gobernando. Caen. El 23 de enero puso en blanco y negro frente a los ojos de la historia que las dictaduras tenían las patas cortas. Verbigracia que en el resto de América Latina los gobiernos que existían estaban al servicio de los Estados Unidos y tenían garantizada una permanencia casi eterna en el poder. Sin embargo, no fue así. Con esa caída de Marcos Pérez Jiménez se abrió una esperanza. Pero con la caída del dictador se dio entonces un trastoque. La candidatura de Wolfgang Larrazábal, el vicealmirante, que pretendió recoger el espíritu rebelde, el espíritu de cambio que el pueblo quería, porque nuestro pueblo tiene una inocencia extraordinaria y un coraje fuera de todo cálculo. El pueblo sale a la calle cuando lo llegan hasta el cuello, y hasta el cuello llegamos el día 27 de febrero de 1989 con el Caracazo, dos acontecimientos que antes que abrirnos las alamedas para que el mundo viera que teníamos un futuro por delante y que podíamos hacer una Venezuela, no lo hemos logrado. De tal manera que la deuda con nuestro país está pendiente. No son los alzamientos por sí solos, no son las protestas por sí solas, no son las elecciones por sí solas, no son los hechos los que determinan la historia, son los hechos interpretados y visibilizados en hombres y mujeres capaces de proyectar un cambio estructural del país. Llamar al pueblo a protestar y no liderar con ellos un cambio estratégico es sacrificar al Cordero. Y eso fue lo que sucedió el 23 de enero. El pueblo puso al descubierto que tiene músculo para enfrentarse a un tanque de guerra. Tiene músculo para derribar un helicóptero, que el pueblo organizado, el pueblo fuerte, el pueblo consciente no tiene miedo, no le tiene miedo al dictador, al corrupto, al negligente, al burócrata, al demagogo. El pueblo sabe lo que quiere cuando toma decisiones. Lo que sucede es que después que pasa la fiesta, nos olvidamos de lo demás, y no es así. Tenemos que aprender que el 23 de enero fue una traición de un grupo dirigencial de empresarios y políticos que capturaron el momento de efervescencia del pueblo, de la inocencia del pueblo venezolano, y lograron meter en el poder a nada más y nada menos que uno de los personajes más siniestros de la historia política venezolana contemporánea, como lo fue Rómulo Betancourt, y dos partidos que se distribuyeron el poder durante 40 años, como fueron Acción Democrática y COPEI. Así que pongamos el 23 de enero como una lección a medias. La otra mitad no la hemos terminado, como no hemos terminado la historia del 27 de febrero, cuando más de 5.000 personas murieron ese día. Son hechos que nos conmueven y que nos dicen que sí es posible cambiar un país. Vamos con los compromisos de este canal y seguimos en este espacio, El Pueblo de Elmer Niño. Ya regreso.